palabras si podemos describir qué es eso, porque primero tendríamos que entender eh, el concepto de atmósfera para después trasladarlo a esa... Te puedo leer la definición, profe. Sí, Concepto de también. ciencias Dice, naturales. sí, Sí, dice, la atmósfera es la capa de gases que rodean a un cuerpo celeste, como la Tierra, que son atraídos hacia este por la fuerza de gravedad. Sería exactamente. el concepto. Es esa capa, ¿verdad? Esa capa homogénea que, como dice ahí, tiene una acumulación de gases. Sabemos que el sentido de gravedad de la Tierra, ¿verdad? ¿Y de qué? Que también está, que protege la atmósfera. Si tocamos el universo en ciencias sociales, ese elemento, esa capa que rodea la Tierra, lo protege de, lo protege, sí, protege a la Tierra, pero ¿de qué protege? Esa capa. Del exterior, de los asteroides. Sí, ¿qué más que hay un elemento celeste, un elemento universo de los rayos del sol? Exactamente. Entonces, por eso es que él va utilizando estos elementos que los llama cualidades de la arquitectura y, y va asociando a elemento construido a la arquitectura con relación a su contexto. Por eso habla de un cuerpo, habla de los materiales, habla de las texturas, habla de los sonidos, habla de la temperatura, porque los siguientes grupos van a hablar de los otros elementos, ¿sí? Entonces, ahora podemos continuar teniendo un poco eso en cuenta. El grupo 20 va a continuar con esas cualidades. Vázquez, Melanie, Sí, profe. adelante. Yo quiero hablar sobre lo que trata más o menos el siguiente de los temas que se titula Entre el sosiego y la seducción. Lo que yo entendí es que el arquitecto en su rol es quien define los espacios y también es quien marca el recorrido para llegar a los destinos deseados. Es quien marca los accesos, los puntos de referencia para que las personas avancen. En el material se mencionan dos palabras claves, que sería la conducción, que explica más o menos que el arquitecto es quien induce a las personas de una manera indirecta, por así decirlo, a que lleguen al lugar. Es decir, eh, es quien los, de una manera ya pensada para que justamente se cumpla con la idea del recorrido. Y esto lo puedo hacer mediante, o sea, por ejemplo, se coloca un ventanal grande que puede estar marcando un pasillo. Entonces vos te dirigís hacia el pasillo y encontrás un lugar de uno de los lugares destino, por así decirlo. Y el siguiente punto es lo de la seducción, que más o menos se trata de esa libertad con la que se pueden mover las personas mediante el recorrido ya establecido. Es decir, puedo moverme de forma más lenta,
puedo tomar el camino más corto, el más largo, si, si se plantean más de un recorrido o más de un acceso, por ejemplo. Es la manera en que la persona puede usar el recorrido a eh, a su gusto, por así decirlo. O eso es lo que yo entendí. Y eso. Una consulta, Melanie. Cuando habla sobre el sosiego y la seducción, que creo que dijiste que es la cualidad que describe, o es la que le diste mayor énfasis, hablabas de la conducción, ¿sí? Que es algo que hablaste del pasillo, pero ¿qué dice Suntor que es importante? ¿La conducción o la seducción? Y yo creo que las dos. O sea, yo entendí que las dos son importantes dentro de un recorrido. Sí, una te obliga y la otra te da libertad. Sí. Puede ser lo mismo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, igual Melanie no, pero es para que analicemos un poco, ¿sí? Para que a veces le den dos o tres lecturas a eso. Habla del sosiego. ¿Qué es el sosiego? ¿A qué se refiere con eso? Creo que lo mencionaba al principio Enzo también, ese lugar de tranquilidad, quietud, serenidad que se busca de relación con el contexto, la arquitectura, el espacio construido, pero habla de que tiene que utilizar eh, estas cualidades. Y en realidad lo interesante es que se educa, que el arquitecto sea como ese mediador que genere ese espacio seductor a través de elementos que conducen también, ¿sí? Que tenga esa libertad de que la arquitectura de sentirse cómodo, ¿sí? Eh, Velázquez Jazmín, Sí, presente, profe. adelante. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre uno de los últimos puntos que hace referencia a Sumter, que sería la luz en un espacio arquitectónico, que es un elemento que puede pasar desapercibido a la hora de diseñar y de proyectar, y que sin embargo tiene una gran importancia y un gran impacto en lo que es cómo se percibe una obra o un espacio. En una parte, Suntor menciona que en una obra no llamamos al electricista al final para preguntarle y pensar cómo iluminar los espacios, sino que se diseña teniendo en cuenta la incidencia que va a tener la luz dentro de ese espacio que se está proyectando. No solamente la luz natural, sino que también la luz artificial, ya que esta nos ayuda a crear un dinamismo, a definir espacios y a iluminar los espacios que estamos diseñando. Gracias, Jazmín. Vera Eliana, Sí, a mí me tocaría hablar sobre los grados de intimidad. Em, el autor va describiendo acerca de las sensaciones y las emociones que generan espacio con respecto a su escala y la proporción. También menciona acerca de los elementos arquitectónicos, como las puertas, las bisagras, los muros, cómo estos pueden ir generando distintas sensaciones y emociones con respecto a sus dimensiones. También menciona las diferencias entre el exterior y el interior, de cómo se generan estas transiciones. Usa como ejemplo los portales de los edificios que son gubernamentales, que tienen columnas eh, imponentes, como estos se pueden hacer como que sentir pequeño. Pero en contraste a eso, menciona la Villa Rotonda, que a pesar de ser monumental, te genera una sensación de cercanía. Y, y básicamente es como que tenemos que
tener bien pensado y diseñado los espacios, considerando las dimensiones físicas y también las experiencias sensoriales y emocionales de los usuarios, todas las sensaciones que pueden causar estos a través de sus dimensiones. Gracias. Hugo, Vera, Buen día, profe. buenos Yo quiero días. continuar un poco con lo que estaba diciendo la compañera Melanie. Y pues, pasó en asociación, a mi entender, él habla de cómo un espacio influye en la arquitectura, de cómo tiene que ver el hecho de cómo nos movemos dentro de ella, que sin duda la arquitectura es un arte espacial. Eh, para nosotros es increíblemente importante, o me parece que debe ser increíblemente importante, inducir a la gente a moverse libremente en una atmósfera de, como dijo la compañera, de seducción y no de conducción, sino transmitirles esa libertad. Él menciona que para él uno de sus mayores placeres es el no ser conducido, que disfruta de la libertad que le transmiten los espacios y que a la vez esa sensación de naturalidad que le transmite le complementa, por así decirlo. Otra cosa que menciona es que disfruta mucho de la relación que existe entre el interior y el exterior. Le resulta fantástico la sensación que le provocan los umbrales, el tránsito, sí, espacios de tránsito o espacios imperceptibles de transición entre el interior y el exterior. Le genera un sentimiento de sentirse envuelto de repente. No sé si se entiende. Y eso. Sí, ¿alguien levantó la mano? O, bueno, gracias, Hugo. Se me fue nomás, profe, perdón. Ah, bueno, está bien. Jessica, Vera. Buenos días, profe. Yo elegí hacer una síntesis sobre los 4 temas que se abordan. Son 4 temas claves que se va explorando en todo el libro de Pensar en la Arquitectura. Habla sobre la dualidad entre el sosiego y la seducción que busca equilibrar la tranquilidad con el atractivo visual. En otro punto también habla sobre la integración armoniosa del interior y el exterior y el cómo esto puede crear experiencias dinámicas. También sobre los grados de intimidad que van adaptando los espacios usuarios, que se puede ofrecer privacidad y conexión con el entorno. Y el último punto es el cómo la luz puede transformar la percepción espacial, creando atmósferas y evocando más emociones. O sea, resumiendo, en conjunto, todos estos aspectos resaltan la importancia de considerar lo sensorial, lo funcional y lo estético en la arquitectura para crear entornos más acogedores y atractivos. Muy interesante la síntesis, Jessica. Muchas gracias. Ana Paula, Vera, Hola, profe. adelante. Yo voy a hablar un poco sobre la luz, sobre las cosas. Peter comenta que él se encontraba en su sala y se puso a examinar lo que pasaba. Examina de dónde y cómo daba la luz, dónde se generaban sombras y cómo las superficies estaban apagadas. También pone los materiales y la superficie bajo el efecto de la luz para así poder ver la forma en la que ésta se refleja. Dice que la luz natural le emociona de manera que percibe algo espiritual y que tener esa luz es mejor que tener la luz artificial. También habla que al hacer edificios, la imagen global ya está desde el principio y se piensa en esta como una masa de sombras para así poder permitir la luz que queremos. Gracias, Ana Paula. Bueno,
Entonces cerramos el grupo 20 y damos espacio al grupo 21 que nos va a hablar sobre otras partes del artículo. Alma Rocío Vera, Buen día, profe. adelante. Yo les voy a hablar sobre la arquitectura como entorno. Peter menciona que una obra de arquitectura es necesariamente una atmósfera arquitectónica, un espacio que se proyecta teniendo en cuenta los sentimientos de lo que ya se estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Y que ésta desea generar en las personas que lo habiten, o sea, en los sentimientos que ésta desea generar en las personas que lo habiten. Bueno, cómo se quiere relacionar con el espacio, en dónde desea implantarse y qué función debe cumplir, cómo ésta influye en la forma de proyectar el todo. La atmósfera para él es como una categoría estética. Esta va en concordancia con el espacio construido. O sea, está así bastante atención en la parte construida con la atmósfera y las sensaciones y eso. Gracias, Alma. Bianca Beatriz. Verónica Villagra. Tampoco. Alexander Villagra. Hola, profe, ¿qué tal? Adelante. Estoy en el auto, voy a poner así. Bueno, uno de los puntos que es uno de los temas que conforman nuestras posiciones, la arquitectura como entorno, que decía Peter. Me encanta la idea de hacer un edificio, sea un gran complejo o uno pequeño, y así relaciona lo que eso pequeño o un complejo grande se relacione con el entorno. Él buscaba más bien distintos modos de relacionar de manera física o de manera más filosófica, por así decir. También hay un tema del cual se enfoca en la coherencia. Voy a buscar. No es más que una mera sensación, dice. Es decir, todas ideas sobre hacer y producir algo arquitectónico tienen un lado totalmente distinto, dice. Y en alguna parte menciona que él, de manera coherente, voy a poner pausa, profe, porque me voy a bajar. Espero que no estés conduciendo luego también, porque si no, es un caos. Eh, mientras Profe, ¿puedo seguir después de que exponga mi compañero, por favor? vamos a continuar. Ok. Eduardo Villalba, Rodrigo Villanueva, Teresa Agustina, María Ginde. No creo que de este grupo, alguien que no haya llamado, solamente está Alma y Alexander está a medias. ¿Nadie más del grupo 21? Bueno, parece que no. Los compañeros nos estaban hablando, estos dos primeros grupos, el grupo 19 y el grupo 20, de los cuales vamos a hablar también un poco más adelante, nos estaban hablando de estas cualidades. Yo después les voy a mostrar una pequeña presentación sobre eso. Por supuesto, también es importantísimo que todos puedan a darle esa lectura. Y esta segunda parte, que sería, penosamente solamente están dos integrantes, tocan
como la síntesis que va haciendo Suntor de esas cualidades y esa descripción de esa noción de atmósfera que lo combina con la arquitectura. Entonces va hablando de la arquitectura como entorno, la arquitectura como coherencia y de lo que fueron mencionando estos grupos, porque algo importante también que lo mencionó al principio me pareció muy interesante, Enzo, en esa introducción que hace, Suntor habla de quizás ese prejuicio, ¿verdad? Va un poco relacionado también a lo que Saldarriaga hablaba cuando analizaba los diferentes modos de ocupar, organizar el territorio, ¿verdad? Un modo de habitar, hablaba del conocimiento, ¿sí? Hablaba un poco, sí, Alexander, en unos minutos, hablaba un poco de ese conocimiento que uno tiene. No es como algo abstracto, sino que se vale de diferentes herramientas que debe tener el arquitecto, ¿sí? Entonces era importante este último grupo porque hace como un análisis del concepto de belleza también que maneja Suntor. Adelante, Alexander. Sí, profe, me faltó decir, el Peter relaciona lo bello con lo coherente. Estaba un poco desatinado nomás en el auto, perdón. Relaciona lo bello con lo coherente, o sea, dice que sí, no se trata de que se te diga sobre tu obra que es bella o no nomás, sino de que esa coherencia le haga bella a la obra. Porque hay tres puntos, está el punto de que el entorno y la arquitectura, está la coherencia y la belleza. Y él dice que se debe relacionar la coherencia con la belleza para que tenga más relevancia de esa manera. Hasta allí, Alexander. Bueno, vamos a ir tocando con mayor quizás profundidad este punto, pero algo que se me quedó con lo último que estaba mencionando el compañero es que vamos de vuelta a ese punto que creo que empezamos a tocar desde el primer día de clases, que es el tema del concepto de belleza, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos puntos que la teoría siempre iba analizando, ¿verdad? ¿A qué llamamos belleza? Porque decimos aquello que es bello, correcto, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos con coherencia? ¿Manejo de qué? Manejo de recursos, manejo de materiales, manejo de lo que pueda transmitir el espacio, ya sea público o privado. Habla mucho también Suntor dentro de esta atmósfera, porque imagínense a qué lo va relacionando, toca muchísimos puntos y elementos materiales, espacios, funciones, representaciones, historia, es decir, va tocando contextos, entorno, va tocando cuando habla y describe la arquitectura. Va también relacionado quizás los diferentes análisis, si es que le ponemos a una obra el análisis de las 6 coordenadas, quizás también va tocando esos puntos, también relacionado a lo que veíamos la clase pasada con América Latina y su arquitectura. Bueno, nadie más de los que tenía que exponer hoy, si por algún motivo no pudo hacerlo, porque tengo algunos ausentes, entonces le damos espacio a la clase. ¿Nadie? Bueno. Entonces, vamos a continuar con el contenido que habíamos desarrollado la clase iniciada, la clase pasada, pero que no llegamos a culminarlo, que es también parte de las unidades que estamos desarrollando. Voy a compartir. Sí, Enzo. Perdón, profe, antes de comenzar quería hacerte una consulta. ¿En qué formato entregamos nuestro resumen en la plataforma? ¿Puede ser en foto, a mano, así a mano, o debe ser en Word o Puede algo? usted hacerlo a mano o a computadora, lo que sea, pero sí envíenlo en formato PDF.
ya sea que escaneen lo que hagan, algún gráfico inclusive, algún esquema, algún mapa mental, todo eso, pero traten de hacerlo después de enviarlo en formato PDF, la Ok, resolución final, porque es más sencillo poder descargarlo también. perfecto, profe, gracias. Gracias, Enzo, por hacerme recordar. Entonces, los grupos 19, 20 y 21 tienen el espacio ya abierto ahí en la plataforma. Recuerden que está vigente hasta la próxima clase tenemos examen parcial, pero para no olvidarse, mejor que ya vayan apuntando sus resúmenes. Los que se hicieron la clase pasada también tienen espacio hasta el día de hoy, pero todavía no lo entregaron, entonces, por favor, traten de hacerlo, porque así también ya iremos cerrando un poco el proceso de los trabajos prácticos. Por la vuelta de nuestro examen parcial, tenemos una última clase que van a hacer sus posiciones, pero que quedan algunas personas, y ya tendríamos que estar cerrando esa semana. ¿Sí? Entonces, para que nos podamos difundir con ustedes los resultados, si es que entregan esos trabajos también, porque tiene dos partes, la exposición oral y otra es la exposición gráfica, escrita. Bueno, se puede ver ahí la proyección. Bueno, vamos a continuar con este compilado que es bastante más amplio, inclusive se encuentra en un documento de la UNESCO. Es un análisis bien se hizo hace tiempo, sigue todavía bastante vigente. Creo que el autor al que nosotros le analizamos, en este caso que es Enrique Tedeschi, el compilador es Roberto Sebre, el artículo específico del medio ambiente natural corresponde al arquitecto Tedeschi. Él también hace una indicación de que si bien va tratando de hacer como una mayor composición o especulación inclusive de todos los diferentes contextos y realidades de América Latina, también hace y pone ejemplos aquellos en los cuales tiene mayor conocimiento. De ahí también va asociado a lo que mencionaba su autor. Y también, pero que va relacionado a las otras teorías que tratamos, inclusive también como que mencionaba hoy el propio José, que va relacionado con el conocimiento, ¿verdad? Con lo que nosotros acumulamos, procesamos y tenemos como conocimiento especializado. Es decir, el arquitecto urbanista, que es como un mediador, eso también lo mencionaba su autor, y también lo menciona Tedeschi en este artículo, que les voy a leer un segmento de la síntesis final que hace de este artículo, que nosotros vamos a incluir, que es esto que expuso el grupo 16, ¿sí? que es lo que estuvimos tocando también. Si bien los demás grupos, para hablar un poco de otros artículos incluidos en este compendio, por aplicar la línea, como la tecnología, las otras manifestaciones sociales, participación, que fueron los otros dos capítulos que también se hicieron compañeros, vamos a centrarnos en el medio ambiente natural. Para poder ver y repasar un poco sobre estos contextos que se fue mencionando, hablaba sobre ese espíritu del lugar. Y si es que asociamos un poco ese concepto también de este espíritu, para relacionar lo que es otro nombre también denomina atmósfera, ¿verdad? Siempre van armando como diferentes elementos importantes, porque lo que se hace mayor énfasis a este espíritu del lugar es al sitio, es al espacio, al territorio, que si lo conectamos un poco con lo que decía Saldarriaga, habla de ese contenedor y contenido, habla de ese territorio que va incluido dentro de eso, una sociedad, una comunidad que responde a que responde a una necesidad de ocupar, no incluye a la hora, eso incluye su cultura, incluye su historia, y que es algo importante, incluye el contexto, es decir, estos elementos del paisaje natural en donde la arquitectura o dentro de nuestras nociones de urbanismo vamos haciendo el paisaje
paisajes artificiales, es decir, ese medio ambiente, vamos transformando eso. ¿Qué pasa para que la arquitectura responda a esa necesidad de hábitat, a esa necesidad específica que puede cumplir una función para las personas, haga que esa arquitectura sea eficiente? Como mencionando, por supuesto que es importantísimo el sitio, ¿verdad? Digamos, cómo funciona las coordenadas, el terreno, el clima, la vegetación, la temperatura, las diferentes características que fui mencionando, ¿verdad? Y cada contexto que fuimos pasando, mencionaba, tienen características diferentes, características físicas, características de vegetación, de composición del suelo, que hacen que la arquitectura tenga que utilizar diferentes elementos. Estos elementos, así también como lo menciona el doctor, van cambiando también. Depende de lo que se tenga en el contexto, lo que se está utilizando, y eso también forma parte del conocimiento de la arquitectura. Ustedes tienen diferentes áreas, diferentes materias, estructuras, construcciones, tecnologías, estudian tipo de materiales, pero aparte de eso, la noción la responsabilidad del arquitecto es gestionar esos conocimientos especializados que vienen para producir ese espacio, esa respuesta arquitectónica. Que es importante tener en cuenta los recursos, el movimiento en el que se hace, su relación con el contexto, su relación con el territorio, si responde a esa planificación, a esa necesidad, es mucho más costoso, es contaminante, es decir, todos esos conocimientos especializados que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera nos sirven a la hora de producir esa arquitectura que bueno, le podemos llamar entonces atmósfera, que va cumpliendo esos elementos. Y mencionaba inclusive, se decía, haciendo como un análisis de que es importante la historia, que es importante todos los experimentos que se hicieron con materiales, quién funciona, quién no, que reacciona, si hablamos de algo material. Pero siempre está esa categoría estética de la cual hablaba también Sunto. Y específicamente por eso tratamos de analizar nuestro contexto. Nuestro contexto de América Latina, nuestro contexto de Paraguay, quisiera, donde me voy esperando un poco, es decir, incluye nuestro terreno, la composición de nuestro territorio, nuestro clima, la vegetación que tengamos. Estábamos hablando también de dos contextos diferentes, es decir, estábamos hablando de un contexto rural o estamos hablando de un contexto urbano. Son determinantes, tanto físicas y espaciales, que solicitan que el arquitecto utilice diferentes recursos y elementos. Pero, sin embargo, también hay diferentes cuestiones, diferentes respuestas, que entonces no es lo mismo, que van respondiendo a estos fenómenos climáticos que en América Latina era primordial cuando veíamos el mapa de América Latina y podíamos observar a través de estos colores inclusive las características geoterritoriales que se tienen y climatológicas, a los cuales tiene que ir respondiendo. Y mostraba inclusive cómo en diferentes épocas históricas los habitantes, que en muchos casos más arquitectos y arquitecturas, arquitectura hecha por arquitectos, fueron respondiendo, fueron adaptándose al contexto y fueron obteniendo diferentes respuestas. Veíamos en el caso de los techos, no solamente por el tema del clima, y en nuestro caso aparecía este elemento importante, que creo que también lo mencionábamos, es decir, que vemos diferentes respuestas en diferentes territorios, también la experimentación que fueron realizando, y llegábamos como a un ejemplo, ¿sí? Que podríamos analizar en nuestro caso, en nuestro contexto, que es el tema de
de la Paraguay, que responde más que nada, y lo ha hecho a lo largo del tiempo, a una necesidad climatológica. Sabemos cómo hace, lo estábamos hablando al principio en clase, hace muchísimo calor y es una manera de responder. Quisiera compartir con ustedes, ampliando un poco más, si pueden analizar esto, conecta quizá esta evolución que fue teniendo esto que nosotros marcamos como que la arquitectura tipo, la arquitectura de Paraguay. Y aquí podemos hacer la arquitectura un poco antigua de los primeros y lo originarios del registro fotografía que se encuentra en el Museo Geográfico Andrés Barbero, los trabajos religiosos de la antropóloga Branislava Subnik, en donde muestra el famoso Ogaguazú, el cual es espacio único, inclusive también se asocia un poco a esa relación de esa vivienda que veíamos, recordemos, creo que tengo otra presentación, sobre ese habitáculo que no tenían inclusive ni aberturas. No recuerdo de dónde era, que era este gráfico, ¿verdad? Era otro contexto también de reflexión que respondía a su clima. Entonces, los primeros pueblos originarios fueron realizando esta producción arquitectónica con estos elementos. Sí, José. No, es decir, que yo había dicho que esto era Perú, pero después lo fui pensando. Esto está en Galicia y es una reducción de vivienda prehistórica de Galicia. Y así como decir, todavía no se había inventado, entre comillas, la ventana. Sí. Y así asociamos un poco eso, por eso me pareció interesante. Y traje aquí tampoco lo más, traje un poco solo, pero bueno, no es para analizar la evolución, pero sí también las primeras aguas tenían ese espacio en medio, esta abertura en el medio y el resto era como todo un espacio que después esto también fue evolucionando en los famosos espacios intermedios. Acá traje, por ejemplo, uno de los retratos tenemos del libro de Ramón Gutiérrez, en donde aparece el gráfico del Gran Sara. Y ahí lo dice, fíjense esto, que ya fue en 1792, dice, bueno, esta es un gran rancho, más típico en el contexto paraguayo y que persiste hace más, no varía en 400 años. Y ahí se hablaba de estos dos espacios enfrentados, de la Paraguay, y espacio intermedio. Ese espacio intermedio, si lo analizamos, lo menciona en América Latina y su arquitectura como ese tamiz que va llegando también de esos espacios intermedios desde el occidente. Esa relación que se hace, esa conjunción. Yo traje fotografías del Paraguay que responde a esa necesidad, a esa adaptación al territorio, a nuestro clima, que ya sabemos cómo es. Y traje las dos regiones. Estas son fotografías del Chaco, en donde también se responde o se utiliza la arquitectura asociada a su entorno natural, y otra de la región oriental, en donde también tenemos esta arquitectura tipo que se va repitiendo, pero hasta hoy en día, más en el interior del país, estas son fotografías no son antiguas, sino son más contemporáneas, se va respondiendo a esta respuesta, ¿verdad? Tan solo por formar alguna, ¿verdad? Creo que podemos ir analizando también otros elementos. Y traje algo que si vemos en esta forma de Paraguay, siempre se utilizó mucho más en la zona rural, realmente tenemos tampoco, bueno, hoy en día sí un poco más, zonas urbanas, pero no tanto como ese desplazamiento y esa organización del territorio que tenemos en horizontal. Estamos acostumbrados tanto a vivir en altura, sí, a las generaciones que viven de repente en las capitales, pero no son urbanas, pero aún así en la mayor gran población de Paraguay. Pero traje un proyecto que es un proyecto experimental, se puede decir, es bastante nuevo, es ya la adaptación de esta culata Dubái en la arquitectura contemporánea en
intermedia. Casa intermedia, exactamente, de cualquier arquitectura, en donde Desde Chamiati, Pozzoli, es equipo. sí, si hacen un experimento en una vivienda que se terminó en el 2021 y quizás si hacían también una interpretación de poder de Uruguay de una vivienda de 115 metros cuadrados aproximadamente, como se observa en el relero, tenía una cuestión específica como que tenía árbol de mango en medio del terreno, entonces tenía que ir adaptando a eso. Y hacen ese experimento de crear un espacio único en el cual las actividades, inclusive no todo eso de los mobiliarios, etcétera, sino que las actividades se van congeniando a espacios subidos, solamente tiene como un techo adaptado, pero que le da esa continuidad de entorno, inclusive para una de las fotografías, no lo puedo poner todas, entonces se ve enfrente de la casa, es decir, al abrir todo se ve desde el patio a el acceso de la calle, a la parte urbana, pero es como un mínima, esa búsqueda, de adaptación al entorno. Si bien quizás era una cuestión de una arquitectura tipo un poco más adaptada a una arquitectura que responde a nuestro clima, van generando ventilaciones cruzadas, van creando como esa fluidez espacial, es decir, da para un análisis. Pero lo puse porque me parece analizar dentro de la respuesta que tiene como rol el arquitecto de ir respondiendo al contexto, ¿verdad? De algo típico de lo cual nos caracteriza también. Vivimos imágenes que eran también del periodo colonial y cómo estas arquitecturas por todos estos espacios intermedios, estos materiales iban respondiendo. También vimos los ejemplos de estas comunidades que traían dentro de su conocimiento en relación a la respuesta arquitectónica a su contexto y lo fue iba respondiendo más a esos estilos y a esas representaciones arquitectónicas. Creo que ustedes no lo hablaba, yo recuerdo la exposición pasada hablaban de que como en el norte quizás tengan otra opción por el tema climatológico, no sé si tiene nieve, o veces para que no por el techo lo hacían con un cúmulo de mayor pendiente para que eso quedase, que son realidades distintas de las que tenemos en nuestro territorio o en las zonas más cálidas de América Latina. Inclusive también se hablaba de estas villas, como de esa villa romana, en el contexto latinoamericano, también de inclusión de las plazas, es decir, de estos espacios y a través alrededor del cual se iban generando los diferentes espacios de la vivienda. Esto no es característico también específicamente más quizás en las zonas urbanas. Eso es importante que definieran cuáles son esos elementos, las personas que se hicieron la clase pasada fueron mencionando las características y las adaptaciones que se fueron teniendo que son distintas a un espacio urbano que a un entorno rural. Son respuestas diferentes. Aquí tenemos, perdón, creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Perdón. Sí, se dejó de compartir. Ahí está. Ahí podemos de vuelta. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra en la Asunción, creo que es una obra
la casa de teatro de los Ríos, una función en donde se dentro de cómo presentaciones se vuelven las adaptaciones de la arquitectura en un entorno urbano distinto a un entorno rural, en donde la vegetación, el territorio, el terreno es distinto. En cambio, en una zona urbana tenemos otras realidades de espacios, de la vegetación también distintas, que no se tiene tan amplio frondoso como podría ser en una zona rural. Dependiendo también que las zonas rurales también ya fueran transformándose en zonas de producción y en zonas agrarias que van también creando otros contextos y otras necesidades. Pero siempre respondiendo a esos elementos de temperatura, del clima, que es lo que debería de responder la arquitectura. Otras representaciones que también menciona, me cambiar la diapositiva, son las arquitecturas en su análisis también como hace como un análisis histórico de la vivienda para Paraguay. Sí menciona que las propuestas en las zonas urbanas fueron mucho más como a esa forma de L o la famosa casa chorizo, que significa también que se fueron trayendo desde el exterior como Buenos Aires. Son muy representativas también en Asunción. Aquí tenemos otra vivienda. Y bueno, son formas diferentes que se fueron respondiendo. Esto ya es cuando tenemos el periodo de la arquitectura, influencia de la arquitectura moderna, de la arquitectura internacional, de toda esa escuela, hablando al principio de Le Corbusier, de Mies, de Wright, de esa arquitectura internacional que permitía, ¿verdad?, inclusive a una respuesta arquitectónica ya densificado en altura. Voy a ir mencionando estas obras por las tengo anotadas aquí. Esto es una edificación en Buenos Aires, creo que es el edificio Maipo, del arquitecto Carlos Aguilar. Ahí corrigiendo, pues si me equivoco. Tenemos otro edificio también en Buenos Aires. Un edificio que se va haciendo también, el edificio de los eucaliptos. Es un edificio famoso, Sí. porque si bien es el paradigma moderno, es el elegido, ¿verdad? Sin embargo, tiene una forma de ubicarse en el terreno respetando. Aquí no se ve en esta foto, pero delante, el edificio está en el fondo del terreno del barrio de Belgrano, y en la parte delante del terreno había un árbol gigante, ¿verdad? Entonces fue relevante en su momento este edificio, porque sí, ese árbol, creo que había otro también que no se ve en la foto, porque una actitud que no era común en ese momento era la de respetar los árboles. Sin embargo, los arquitectos, esos que son estos famosos, el estudio de la área de hoy, cultura de la área de hoy, los autores de la Villa famosa de la BKF, ¿verdad? Entonces, la visión latinoamericana de la arquitectura moderna, que venía un poco como basada de Europa, sin embargo, lo que habla de esta parte de cómo Latinoamérica le da su impronta a la arquitectura moderna, le mejora, podemos decir, ¿verdad? Porque la relación con el medio ambiente. Sí, estos son los árboles que están aquí y hace como está un poquito más adentro, está un poco más adelante, y el otro pasa así como al borde y lo hace dentro de esa
Entonces, esa población, es bastante popular la arquitectura tradicional de aquel tiempo, adaptarse a esa condicionante que tiene, que en este caso es el verde que presentaba. Y hablamos inclusive de una horna hecha en París, tenemos un edificio referente que es la morada MFC del arquitecto Francisco Canese, en donde se puede ver también esos principios de la arquitectura moderna, de continuidad del espacio público al espacio privado, todo ese arrendamiento, la utilización del andamio, que vamos a hablar un poco más, porque ya tiene bastante influencia ya de la arquitectura producida en Latinoamérica. Específicamente vamos a hablar de la influencia de la arquitectura brasilera, ¿sí? Como también va haciendo esa transformación y esa representación que lo hace tan característico a toda Latinoamérica. Esto también hablemos que el arquitecto Canese es en el Uruguay, entonces también recibe su formación allí y ya tiene esa influencia de adaptación bien en la arquitectura moderna de occidentales. También tienen esa conciencia de cómo los arquitectos van utilizando esos elementos, pero van generando diferentes respuestas. Creo que vamos a volver en adelante a esto cuando analicemos otros elementos. Hablan de vivienda también, de lo del contexto. Acá tenemos otra obra también de Canese, la Casa Canese en Asunción, que va haciendo una adaptación del contexto. Bueno, todavía algunas cosas, pero sí con relación a este verde, creo que internamente también tiene diferentes respuestas. Yo les digo, José, conoces esta por dentro. Esta casa está en el barrio Tacuy, en el tercer Colombia y el tercera de Asunción. Tiene una relación con el patio que da hacia el otro lado, digamos. Y aquí la elección de hablar cómo transforma la imagen de las ciudades, la influencia del movimiento moderno, porque va a tener tanto seguidores, tanto éxito a lugar de las ciudades se van a convertir en ciudades modernas, ¿verdad? Con esta imagen, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, ciudades como Buenos Aires, Montevideo, de lo que tienen barrios completos de la arquitectura moderna. Y entonces ya es parte de la evolución de la arquitectura, digamos, de la apropiación de los principios del movimiento moderno. Sí, bastante la utilización de espacio vivido, de esos elementos. Vamos a hablar también de otro tema importante que toca en este artículo de la creación, la integración del contexto con la arquitectura vive con temperaturas diferentes en Colombia, en Brasil, ¿verdad? Muy bien, en Argentina. Muy bien, diferentes respuestas aquí, pero cada edificio que son estas torres que están aquí, que son las torres del parque. Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando en Colombia del arquitecto que dijo Salomona, en donde se puede observar cómo estas torres también, bueno, que generan una cuestión a este espacio, ¿sí? Pero que tiene toda una integración, pero obviamente hablarlo también en internet, más fotografía, sobre estas respuestas que va haciendo el contexto, inclusive tanto los visuales, al tema de la utilización de los tonos, de los materiales, porque también, como lo mencionaba, sobre todo incluye la materialidad, forma las respuestas que va teniendo a ese contexto, inclusive a todo este vasto y las peculiaridades también que tiene Bogotá con el tema de su clima. Vamos a ver otra realidad que es en este caso Valparaíso. Valparaíso es un territorio así como se ve bastante colorido, responde por acá cercano al mar, y tiene una representación inclusive
utilizando intermateriales porque es metálicos, porque al área, las sales, cómo se va respondiendo a eso. Si uno ve esta imagen, no se la puede asociar a cualquier pelada brasilera, ¿verdad? O si se ve a un territorio distinto de cualquier parte de América Latina. Felicidades a la representación de sus materiales. Aquí vemos otro proyecto, la población Ignacio Cete, nos pasó a una parte también de Valparaíso. Vamos a observar a través de diferentes imágenes cómo Valparaíso tiene una forma de terreno como en pendientes, en cerros, no tanto como la como un valle, pero como su arquitectura se va incorporando a ese territorio. Cómo va generando como un ambiente, unos espacios alrededor de esa arquitectura que crea estas visuales con relación a todo este conjunto que tenemos aquí. Y vamos a lo que nos habíamos quedado un poco pendiente, que nosotros tenemos muchísima influencia, pero que también es un tema importante que se desarrolla dentro de la relación con el ejemplo interesante que sucede, que es el aporte de Brasil. Así como mencionó José, se tiene en la Latinoamérica esa fuerte influencia académica por la formaciones de arquitectura, lo que fueron a estudiar al exterior, venían con estas nociones de la arquitectura internacional, la arquitectura moderna, con esos principios tanto fuertes del nacionalismo, con esas respuestas diferentes quizás que se tienen de Le Corbusier, como también Ray, más organicistas, con esas respuestas que se tenía a esa negación inclusive a la arquitectura historicista. En Brasil se da algo bastante peculiar porque ellos le dan como su toque particular, respondiendo a cuáles son esas modificaciones o esas readaptaciones o quizás esos elementos que van sumando a esa respuesta a la arquitectura moderna que hace bien relacionada a su contexto, a su territorio, a su clima. Y específicamente, no sé si están las personas que hicieron la clase pasada, podrían decir cuáles eran los elementos importantes que suma la arquitectura brasileña al movimiento moderno. ¿Alguien sabe qué obra es esta? Las personas que hicieron la clase pasada, que leyeron el artículo, que es esta obra que estamos viendo aquí, que arranca con esta obra Ministerio de Educación en Río de Janeiro, que se formó con los primeros discípulos que estaban en la escuela de Le Corbusier, sus discípulos, vamos a decir, van armando este edificio emblemático y a partir del cual estas adaptaciones que hacen con las características peculiares que ellos incorporan, se genera toda una producción impresionante de respuesta de la arquitectura y movimiento moderno en Brasil. Específicamente en Río de Janeiro y también todo Brasil, pero lo más representativo en Río de Janeiro y en Brasilia. Las personas que expusieron o alguien que cuando escucharon su exposición para ellos, una característica va a ser un tema de examen de eso. ¿Qué les parece que tiene diferentes elementos que vemos aquí con esta arquitectura? Aquí vemos otra obra, una asociación de fotografía, que es una obra de en Río de Janeiro, de Lucio Costa, es el edificio Parque. ¿Qué tiene este edificio que lo pueden comparar con las obras de
la arquitectura moderna. ¿Qué ven en la imagen del parque Guillermo? Hace unos días me apareció, no sé en qué noticia, porque es como una paradigmática del parque Guillermo. ¿Qué ven? ¿Qué lo están viendo ahí de ese edificio parque Guillermo? Porque lo que estamos viendo de esta clase de teoría. ¿Alguna idea? Ahí veo más fotos. Esta es la última, sí. Sí. Para soles, sí, de los días. Sí, que en el caso de la arquitectura brasileña, moderna brasileña, tiene un valor, por un lado ambiental, ¿verdad? De regular la incidencia del sol, pero por otro lado también tiene un valor histórico, porque tradicionalmente la arquitectura portuguesa utilizaba uno que le llaman, no recuerdo el nombre portugués, planta baja libre, sí, también, ¿verdad? Tradicional la arquitectura portuguesa y la portuguesa en Brasil hacía uso de una especie de tipo una terrelita de los muebles o tipo, no tiene un nombre portugués, ¿verdad? Entonces la arquitectura moderna toma esa parte de la tradición de la arquitectura brasileña, pero además le da el todo de adecuarse a la ¿verdad? Que también era originalmente el sentido, ¿verdad? Del racionalismo, sí. Sí. Sí, sí. Para los interiores, protegerse del sol excesivo, ¿verdad? Que Brasil, Paraguay tiene el sol excesivo, ¿verdad? Claro, bueno, dentro de los elementos, la planta libre, los pilotos, y sabemos el aplanamiento correcto, pero imagínense este clima que está parecido, calor, tenía que protegerse del entorno. También se ve como un taxis, ¿verdad? Y entonces ellos van buscando esos elementos, como se llama el profe, que que menciona se decide dentro de su artículo que es la influencia del Farabi, ¿verdad? De esa tamiz. Ahí está la Farabi. Exactamente, esa tamiz que bueno, yo aquí por ejemplo lo puse para que vean un poco en internet, si buscan, es esta tamiz que observaba ante los árabes, ¿verdad? Que este tamiz que se tiene ese espacio, ¿verdad? Van apareciendo. Entonces, esta protección que si bien esta cultura servía para el tantano, creo que viene también de la cultura colonial, porque por ejemplo, se utilizaban esos balcones, pero era para evitar ese contacto con el exterior. Es decir, existe esa influencia de ya lo histórico que uno trae, que ya ha funcionado con la incorporación. Entonces, estos arquitectos hacen esta transformación en la arquitectura y utilizan su conocimiento y utilizan esta misma, que era el quebrasol, el ley, y la traemos un poco de la arquitectura moderna. Y el elemento que resulta está incorporado. Entonces, el ejemplo emblemático, pero se va reproduciendo en las diferentes arquitecturas. Aquí, por ejemplo, vamos a otro periodo histórico. Esto es el centro histórico de Arqui, que comienza el centro histórico, para ver un poco aquí también como ahí está el Farabi, no se ve más tanto que la parte de la prensa, pero ahí se ve el Farabi. ¿Cómo puedo hacer para entonces esto también es ahí entonces ¿cómo se va? La arquitectura colonial, la arquitectura moderna brasileña hace como una reinterpretación del Farabi. Y luego por eso después la tomamos a la Paraguay, ¿verdad? Es decir, cómo de esa agua después de ese espacio intermedio, que también viene las galerías, que viene el espacio intermedio, que también es una incorporación occidental,
de un espacio que nosotros necesitamos por nuestro clima. Entonces, esa adaptación que se va haciendo, aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo, por supuesto, paradigmático, que yo al mirar por la forma, no sé si pueden hacer como una relación de otra obra. Bueno, no sé si tanto dieron también arquitectura contemporánea, pero esto es el conjunto habitacional Pedregullo de Alfonso Reidi. ¿A qué obra? ¿Hay algún arquitecto que utilizó un poco estas formas en sus obras? También, fíjense acá, esta adaptación al territorio, al contexto, bueno, esta obra da para analizarla muchísimo, pero no sé si les asocia. Eso es otro elemento que también incorporan y toman como una característica del arquitecto, es esa transformación plástica de relación que utilizan de la forma de adaptación al territorio con la arquitectura. Gracias, José, por poner ahí también los nombres, entonces ahí ellos van buscando. Entonces, fíjense cómo eso es otro elemento. Uno fue este elemento, ¿verdad? Que lo fue caracterizando, que era el tema esto del quiebrasol, cómo hacen eso que responde a su historia, como también el elemento plástico, si es en Río de Janeiro, exactamente, que lo van a ir analizando seguramente, que sí o sí en proyecto también en otras obras. No sé si tenemos otra imagen, no. Aquí tenemos otra obra para que vean ustedes cómo se hace como esa transformación bastante plástica, es decir, cómo ya en la adaptación al territorio ellos hacen esa búsqueda de vuelta con los materiales que se permiten en aquel tiempo y se produce esta obra. Esta ya es una obra de Oscar Niemeyer, que es la Casa do Baile en Belo Horizonte, que también tiene otra relación. Fíjense lo que es esta obra, como en este contexto específicamente, creo que no tenemos una ubicación, pero lo pueden, ahí el profe también, lo pueden ir buscando y van a ir viendo inclusive la ubicación que tiene esa relación de continuidad, es decir, cómo también los elementos de la transformación plástica al contexto, ellos lo tomaron como un elemento más, si decimos como la teoría de Sundor, como una cualidad más de la arquitectura. Fíjense cómo están utilizando los mismos elementos, ¿verdad? Como ese envolvente, como ese techo único, ¿verdad? Y van adaptándolo a su propio contexto. La arquitectura moderna brasileña es como que tiene una adecuación especial a su situación cultural, geográfica, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entre sus características está esa integración de la que habla la profesora, interior-exterior, potenciada porque tuvieron un paisajista magistral como fue Burle Marx, que seguramente es el autor de estos jardines también, ¿verdad? Y también ese tema muy brasileño de la curva barroca por una relación un poco con la naturaleza, con la cultura, con la música, con la samba, ¿verdad? Es una arquitectura moderna diferente y ese es parte también del aporte brasileño por el cual le está hablando de la arquitectura moderna brasileña Tedeschi, ¿verdad? No habla de otras arquitecturas modernas latinoamericanas, sino específicamente la brasileña, porque tiene un aporte muy propio, ¿verdad? Por ahí la arquitectura moderna argentina o uruguaya es muy similar o muy Internacionales. Tiene unas características muy marcadamente brasileñas, ¿verdad? Totalmente, porque inclusive yo cuando, a esto que mencionas, no sé, cuando vine acá había muchas calles que me recordaban, o sea, unas calles de Montevideo, por ejemplo, inclusive porque era la misma vegetación y algunos barrios eran adaptaban, las formas urbanas y respuestas edilicias están un poco más parecidas, ¿verdad? En cambio, en Brasil tuvo estas características que les hizo tener como una cuestión peculiar, una respuesta peculiar de esa transformación de la arquitectura moderna. Acá vemos otra obra también bastante famosa, que es la Casa das Canoas, ¿verdad? Que también es de Niemeyer, en donde se puede ver, aquí se ve eso que mencionaba el profesor. Uno, la ubicación, si vemos un poco, perdón, al revés. En el contexto, fíjense dónde se encuentra, cómo va realizando esa transformación
innovación, por supuesto, a través de formas más dinámicas, quizás no tan, si bien va utilizando elementos que quizás sean bastante estáticos, utiliza y le dan esa forma plástica de movimiento, de continuidad. También hacen este tratamiento específico que hicieron de todo este paisajismo, que también mencionó, que era los paisajes, ¿verdad? Los jardines que se fueron adaptando también. Aquí tenemos también otra obra. Aquí vemos ya esto que son los jardines, también ya así de Google Maps. Y creo que es la Casa Cabañelas, creo que es también de Niemeyer, la obra. Aquí se ve un poco el contexto que hizo todo este conjunto. Este es el proyecto que presenta este paisajista bastante famoso, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo, de cómo fue haciendo toda una transformación planificada de el contexto de ese paisaje natural, pero que fue también transformándolo, y aquí se van alojando los diferentes proyectos, ¿verdad? Y cómo esos proyectos van relacionados con la arquitectura. Es decir, la arquitectura es como que, si bien es artificial, va formando parte de ese entorno y de ese paisaje natural. Entonces, por eso es que se analiza Brasil específicamente por estos elementos que lo va incorporando, porque son tan fuertemente relacionados con su contexto de aplicación. Por eso es que es importante manejar los conceptos generales, pero sí o sí hay que responder. Es decir, no se puede traer e implementar una forma arquitectónica a un espacio sin tener en cuenta el contexto. No solamente el contexto social al cual va a estar destinado, sino al contexto físico, natural, territorial, ¿sí? De inclemencias a las cuales tiene que responder, porque si no, definitivamente no pasa a ser una arquitectura eficiente, podríamos decir. Entonces, el reto que nos da, y les quiero leer un párrafo con lo cual termina Tedeschi en este artículo. Dice, parece clara la enseñanza del análisis de la arquitectura también brasilera. Ni las nostalgias arqueológicas y nacionalistas, ni el prevalecer de lo económico, ya sea una necesidad del gobierno, ya sea un régimen socialista, así como uno capitalista, pueden sustituir las motivaciones concretas del hecho arquitectónico, que es una interpretación funcional y sensible de la vida de los seres humanos a quienes se destina y del paisaje natural en el cual viven. Si es que nosotros analizamos estas frases que menciona allí, dice que la arquitectura o sea, el hecho arquitectónico es una respuesta funcional y sensible, ¿verdad? Que si nosotros tomamos también a lo que mencionaba Zumthor, es una respuesta sensorial, ¿verdad? Inclusive a esa necesidad que son la vida de los seres humanos. Continúa diciendo, la arquitectura cumple con su misión solo si realiza esta tarea mediadora. Así como lo mencionan los otros autores, el arquitecto es como un mediador, aún más en una época como la contemporánea, en el que las seducciones de una tecnología con un rápido avance inducen a muchos arquitectos a creer que sea posible la existencia humana en un medio artificial. Por eso también les pedimos a uno de los grupos que analicen ese estudio que hacían también el compilador Roberto Segre sobre la tecnología. Porque dice, hoy en día producir arquitectura mucho más es complejo en esta era contemporánea, en donde se tienen estos recursos limitados, va avanzando la tecnología rápidamente, y en donde muchos arquitectos piensan que pueden recrear un entorno artificial natural para los seres humanos. Como si hubiera, continúa diciendo, un conflicto hombre-naturaleza,
en que el hombre puede triunfar anulando la naturaleza. O sea, eso es algo totalmente iluso. Pero el hombre pertenece a la naturaleza, es natural, vive y muere con ella. Entonces esa es como la frase final que hace, que me pareció muy interesante, que escribió, quizás lo voy a poner también ahí después en la plataforma, que escribe Tedeschi al cerrar este análisis que hace, y tomando un poco en cuenta el ejemplo de la arquitectura contemporánea brasilera, y dice que el arquitecto es un mediador y que tendríamos que buscar de responder a ese entorno natural en el cual nos encontramos. Bueno, hasta aquí es lo de esto. Yo no sé si es que, bueno, quedan pocos minutos, pero mientras nos vamos también organizando, les quisiera mostrar un poco, voy a la diapositiva, algo importante de lo que fueron mencionando los compañeros hoy, que fue sobre atmósfera, que también, bueno, Suntor, es importante también eso. Por favor, no le tuteen a los autores, porque eso también es algo importante cuando van poniendo en los exámenes. Alberto, Peter, vamos a hablar con propiedad, por favor, ¿sí? O sea, no digan Oscar, Lucio, ¿sí? Sino que hablemos un poco a estos referentes también, tanto a los diferentes autores que van realizando. También, entonces, el arquitecto Peter Zumthor tiene esto, así creo que lo mencionaron también en la introducción, hace esto se forma después de un artículo, si bien tiene un libro que se llama Pensar en Arquitectura, y por supuesto el concepto de atmósfera. Si mencionamos un poco a este arquitecto, él fue un ganador en el 2009 de este premio Pritzker, sabemos que es el premio más importante en arquitectura y tiene innumerables obras, algunas obras por supuesto son bastante famosas, de las cuales él pone su ejemplo, inclusive es conocido porque sus obras le dedica bastante tiempo, que se va metiendo, es decir, creo que en atmósfera se nota un poco su forma de proyectar, de hacer arquitectura. Tiene obras impresionantes como las termas de Valls, unos museos también que va realizando. Y él habla de atmósfera sobre las cosas a mi alrededor, creo que así también, que fue una conferencia que dio, creo que lo explicaron también los compañeros. También lo pueden encontrar, esta entrevista o esta conferencia, por supuesto, también en internet. Le pusimos también ahí el documento completo en apoyo del libro completo de Pensar en Arquitectura, y también el sector donde está la parte de atmósfera. Y él se refería a eso, estos fueron los puntos que fueron divididos entre el grupo 19 y el grupo 20, que él fue mencionando como las cualidades de la arquitectura. Habló sobre el cuerpo de la arquitectura, la consonancia de los materiales, el sonido del espacio, la temperatura del espacio, las cosas a mi alrededor, cuando habla un poco de esa experiencia que tiene no solamente como arquitecto, sino como usuario, entre el sosiego y la seducción, que los compañeros también están explicando, la tensión entre el interior y el exterior, es decir, fíjense que si ahora estuvimos hablando de espacio, de relación, del paisaje, del exterior, interior, bueno, él habla también de eso, hablaba inclusive de diferentes ejemplos, una ciudad histórica, de cómo generamos un entorno arquitectónico dentro de algo que ya existe, grados de intimidad, la luz, que hablaba de eso también, de la luz tanto natural como también artificial, porque si es que creamos dentro de un entorno natural, un ambiente, ya sea rural o urbano, estamos generando un espacio artificial, lo que conlleva también producir otra característica de la naturaleza, que es la luz. Y dentro de eso, bueno, esta diapositiva quizás también después la podemos ir tocando más, pero también vamos a incluir este artículo, sí, para el siguiente examen. Y como queda poquito tiempo, yo quiero dejar un poco espacio para las preguntas y también, no sé, para que hablemos un poco sobre el examen de la próxima clase.
¿Alguna pregunta o consulta o algo que quedó sobre esta unidad 4 que vimos? ¿Comentarios? ¿Consultas? ¿Nada? ¿A ustedes les gusta arquitectura? Pregunto. Porque no hay demasiada, no hay mucho interés, parece, por la arquitectura. Ana Lucía, ¿qué me puedes decir? Contame un poco qué es lo que pasa. ¿Estás allí, Ana Lucía? No está, parece. Está conectada, pero no está cerca, parece. A Sí, ver, alguien profe. que esté atento a la clase. Alguien, Ana Lucía no puede abrir su micrófono, dice. Bueno, no hay preguntas, comentarios sobre los temas de hoy. Sobre el parcial. Nada. ¿Vieron sus puntajes? Espero que no estén todo manejando como... Sí, no, claro. ¿Qué contenidos entran para el parcial del siguiente martes? Amanda. Entra la unidad, sí, entra la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 era modos de habitar o habitabilidad. Tenemos el artículo ese que tenemos específicamente, más las diapositivas. Y lo que empezamos la clase pasada, que es América Latina en su arquitectura, específicamente lo que se relaciona al artículo de Tedeschi que habla sobre el medio natural. Todo esto que fuimos viendo, ¿sí? Esa descripción que hace de las características particulares, esos elementos fundamentales que incluyen dentro de la respuesta de la arquitectura, tanto la arquitectura rural y sus características, la arquitectura urbana, el ejemplo, por supuesto, de la arquitectura moderna de Brasil y también lo de atmósfera.